El texto bíblico dicho con palabras más entendibles, pero no es un esfuerzo de traducción literalmente de los originales. Es la única diferencia, ¿no? Sin embargo, es un trabajo bien cuidado, bien hecho, doctrinalmente se cuidaron los detalles, entonces es una buena opción para tenerla ahí, para estudiarle, para usarla como referencia en alguna ocasión que estemos en un estudio bíblico. Esta otra que este sí es un trabajo de traducción desde los textos originales, que es la NBI. Y el esfuerzo de la NBI es de tratar de tener una versión de la Biblia que sea pues casi similar en cualquier idioma. Por eso se llama Nueva Versión Internacional. La NBI en inglés y la NBI en español son muy similares. La NBI, no sé en qué otro idioma esté, imagino que en ruso, en portugués, ha de existir esta versión. Y la idea es que en cada idioma que se traduzca sea lo más similar posible a la otra y que se pueda tener una versión internacional de la Biblia, ahora sí que para todos lados, ¿no? Mucha gente ha hablado mal de esta traducción, para ser sinceros, mucha gente dice que no, que está mal, que le quita textos. Tiene su explicación y nos tardaríamos mucho en hablar de esto. Lo que sí les puedo decir es que es un trabajo honesto, es un buen trabajo de traducción y hay que aprender cómo se hace el trabajo de traducción de una Biblia. Así como ahorita hablamos de toda la historia que ha tomado la traducción de la Reina Valera, bueno, pues estas traducciones también están tomando su historia, están tomando su tiempo y tienen su gran trabajo de esfuerzo y de años de estudio y no por nada salen a la luz, ¿eh? O sea, son trabajos revisados por expertos cristianos y muchas veces expertos que no son cristianos, que incluso muchos de ellos hasta andan buscando un error para tachar a la Biblia de algo y no pueden encontrarlo y no les queda otra más que aprobar el trabajo porque el trabajo está bien hecho. Entonces, no seamos de mentalidad tan cerrada y entendamos bien que hay diferentes trabajos de traducción de la Biblia que están bien hechos. Claro, hay unos que están muy mal hechos y que están hechos de manera tendenciosa. Por ponerles un ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, la famosa traducción del Nuevo Mundo, pues tijereada completamente, ¿no? Y es otro programa hablar de todas las cosas que le han mochado a esa Biblia. Hace 2 años, en el 2009, los mormones sacaron su Biblia. Hasta el momento no he tenido una en las manos, pero estoy seguro que si le hojeamos, algo le habremos de encontrar, porque son trabajos que no son hechos con el mismo nivel profesional con el que se hace, por ejemplo, en Sociedades Bíblicas Unidas o Sociedad Bíblica Internacional. También por ahí la Iglesia Adventista sacó su propia revisión, entre comillas, de la Reina Valera, que no es otra cosa más que casi una réplica de la 1909, con ahí cortes donde les conviene, que pues la diferencia entre estas iglesias cuando hacen sus traducciones es que las hacen y solamente ellos las revisan y no permiten que nadie estudie el porqué de hacen para hacer un cambio en la Biblia, incluso en una palabra, por ejemplo, de decir bien a decir correcto, para hacer ese cambio de palabra tú tienes que hacer todo un exégesis y toda una explicación histórica, lingüística y teológica de que por qué estás cambiando esa palabra. Y esa explicación que tú haces la tienes que someter a varios expertos que revisen tu texto por qué estás haciendo esos cambios y a ver si se aprueba. En estas iglesias no, en estas iglesias hacen los cambios y nomás ellos los revisan y nomás ellos los aprueban y no someten a revisión de nadie lo que ellos dicen. Entonces son revisiones unilaterales que pueden decir lo que se les venga en gana, al cabo que nadie los va a revisar, ¿no? Por último, dentro de los demás trabajos de traducción que en mi punto de vista yo recomiendo, está también la traducción lenguaje actual, que muchos por ahí dicen, no, que igual que con la NBI, ¿no? Porque habla diferente, ya, es del diablo. Pero no, es un muy buen trabajo hecho por Sociedades Bíblicas, es una muy buena traducción, también ideal para las personas que están empezando en la iglesia, porque es un lenguaje muy sencillo de entender, el mensaje bíblico se entiende rápido, y es una muy buena traducción. Yo en lo personal, así como Israel Alvarado Enríquez, la recomiendo. Yo la recomiendo esa Biblia, sobre todo para personas nuevas, para jóvenes, que a veces los jóvenes da mucha flojera leer la Biblia. Bueno, esta traducción, créanme que tiene esa fluidez y esa vivacidad que los jóvenes les agarran el gusto a la Biblia, ¿no? Y ya empiezan a leer esa Biblia, ya después se encaminan y al ratito quieren ver otras versiones que dicen, y entonces ya agarran la Reina Valera, hasta la del oso son capaces de leer, porque le agarran el gusto a la lectura de la Biblia, ¿no? Entonces yo recomiendo en lo particular, mire, se lo voy a poner así, si a mí me dijeran, a ver, recomiéndame una versión de la Biblia que no sea la Reina Valera,
incluso por encima de La diosa habla hoy, que es una buena traducción, incluso por encima de la NBI, que es una muy buena traducción, o de la paráfrasis muy interesante y muy entendible también de la Biblia al día, yo me voy con la traducción lenguaje actual. Muy buena traducción. De hecho, en varios textos que ponemos en el blog de la editorial, he usado esa traducción, y créanme, yo la recomiendo. Ahora, claro, no puede competir con casi 500, 450 años de historia y de traducciones y de revisiones que tiene la Reina Valera, ¿no? O sea, la Reina Valera tiene su lugar, eso no lo podemos negar, pero si me pidieran recomendar una segunda, yo les recomiendo la traducción lenguaje actual. Bien, este fue el tema de ahora. Vamos a pasar con la cápsula informativa, así que los dejo con ¿En qué mundo vives? Noticias. Esto es EQMB Noticias. Después de décadas, la iglesia evangélica en Argelia dejará de ser perseguida. Hace aún un par de años, el ministro argelino de Asuntos Religiosos, Wael Gulamala, no dudaba en equiparar evangelización y terrorismo. Pero a finales de julio, el Ministerio del Interior argelino convocó al pastor Mustafa Krim, presidente de la Iglesia Protestante de Argelia, IPA, para anunciarle el reconocimiento de su institución por las autoridades. Es una buena noticia, declaró días después Krim a una página web protestante. En principio vamos a poder desarrollar nuestras actividades con toda normalidad, añadió. La decisión significa un cambio de actitud de las autoridades, afirma satisfecho desde TCO Kabilia, Tarek Berki, tesorero de la iglesia protestante, pero ahora hay que ver cómo se concreta sobre el terreno. ¿Podremos practicar nuestra fe sin trabas? ¿Poner nombres cristianos y no musulmanes a nuestros hijos? ¿Construir iglesias o abrir librerías? Se pregunta Berki. En teoría sí, pero queremos comprobarlo, recalca. El movimiento juvenil de los indignados del 15M en España, protestan contra financiamiento público de la visita del Papa a este país. El movimiento 15M anunció que sus próximos pasos tienen un claro objetivo: impedir que la visita del Papa Benedicto XVI a España sea financiada por dinero público, pues el gobierno ha hecho recortes en sectores importantes para el país argumentando austeridad, y ahora pretenden financiar la visita y actos religiosos de una institución como la Iglesia Católica, que además es una de las más acaudaladas del mundo. Los activistas destacaron que su protesta no va dirigida contra la religión católica, ni contra el viaje de Benedicto XVI en sí, sino contra la financiación pública que indirectamente se está invirtiendo en las jornadas de dicha visita. El nuevo presidente de Perú desaira a las iglesias evangélicas de su país. El presidente de Perú, Ollanta Humala, no acudió a la ceremonia de acción de gracias de las iglesias evangélicas por las fiestas patrias. Lo reemplazaron los dos vicepresidentes, Marisol Espinosa y Omar Cheade. La tradición de la participación del presidente en este acto evangélico fue impuesta por Alan García. Se esperaba que Humala la continuara y su presencia había sido anunciada por portavoces de la alianza oficialista Gana Perú y miembros del Concilio Evangélico. Pero el mandatario presidió a esa misma hora la primera reunión oficial de su Consejo de Ministros. El anterior presidente Alan García, quien era católico al igual que el nuevo presidente Humala, implantó la tradición de que el presidente del país asistiera a las ceremonias de acción de gracias de los 30 de julio durante sus 5 años de gobierno. Según los evangélicos, que son alrededor de un 12% de la población peruana, esta participación equiparaba de alguna manera el hecho de que los actos centrales por el 28 de julio comiencen con una misa católica en la Catedral de Lima. Los evangélicos habían hecho preparativos especiales para recibir al presidente. Por ejemplo, pensaban entregarle una Biblia de manos del técnico de la selección peruana de fútbol, Sergio Marcarián, quien pertenece a una de las iglesias evangélicas del país. Bien, llegamos al final de esta edición de ¿En qué mundo vives? Ahí están apareciendo las direcciones en las que usted se puede poner en contacto con nosotros. Lo dejo con música. Este es un CD del hermano Nahum Rodríguez. Ahí está apareciendo en su pantalla la portada. Se llama Himnos de Ayer, Hoy. Y lo dejo con el himno Junto a ti. Así que nos vemos la próxima semana aquí en su podcast ¿En qué mundo vives?
Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir, diario andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil ser deje aquí de padecer, guíame, mi buen Señor, junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, muy junto a ti. Junto a ti, junto